José Caparroso. Caparroso, ¿cierto? Así es. Editor de Forbes para Colombia. Ese es el título. Sí, soy editor transmedia de Forbes en Colombia y trabajo con Forbes en varios países de Latinoamérica también. ¿Por qué tan joven? ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 26 años. ¿Por qué tan joven? Pues la juventud es relativa. ¿En qué sentido joven? Pues me sorprende que una persona de 26 años sea editor de Forbes. Eh, Mejor dicho, pareciera haber una brecha entre sí, la trayectoria de carrera y el puesto actual que tenés. Pero no conozco bien tu trayectoria de carrera, entonces por eso quiero indagar sobre tu juventud. Sí, eventualmente soy joven no solo con respecto a mis colegas de otros medios, Sí, sino también incluso dentro de Forbes. ok. Pero pues muy agradecido con Forbes por haber creído en mí a corta edad en priorizar el talento sobre la edad. ¿Y por qué creyeron en vos? ¿Por qué crees? Yo creo que hubo una conexión muy fuerte con el medio de comunicación y lo que yo venía haciendo. Yo empecé en el periodismo muy joven Sí, y comencé a hacer periodismo de negocios por ahí hace 6 años. ok. A ellos les gustaba mucho el trabajo que yo venía haciendo en un medio local de Colombia ¿Y por qué y me escogiste llamaron. periodismo de negocios? ¿Cómo llegaste a eso? Es una larga historia. Hágale que tenemos tiempo. Entonces, antes de irme para atrás, debo decir que yo hice prácticas en El Tiempo, el periódico de Colombia. Ujú. Ellos tienen una escuela de periodismo en la que escogen a los mejores estudiantes del país y yo hice parte de esa escuela y ahí cubría tecnología. Ok. Y luego, ¿Qué era tecnología? ¿Esto qué año es? estamos hablando de 2017, inicios. Ok. ¿Y qué era tecnología en ese momento? Esa sección de tecnología era muy enfocada en consumo. ¿Como en celulares? Ok. Exacto, Sí. sí, muy el nuevo celular de Samsung, el nuevo celular de Ah, Huawei, pero también, no sé, Uber ok. o operadores de telecomunicaciones. Y luego me fui un tiempo a CNN en Estados Unidos y allá resulta que toda la cobertura de negocios y de economía se le estaba llevando a la tecnología. Entonces, no era como esa ala aparte que se le veía aquí en Colombia como algo aparte, algo para geeks, algo muy de nicho, Sí. sino que estaba yendo hacia la cobertura principal de la mano de la economía y los negocios. ¿Por qué? Porque las más grandes compañías de Estados Unidos son de tecnología. Sí. Entonces, O sea, vos pasaste de consumo en el que, no sé, los colombianos compran este Huawei a otro contexto, otro entorno en el que tecnología no era de consumo, sino era más de, estas son las empresas grandes de este país que son de tech. claro, una tecnología vista desde los resultados financieros, Ya, desde el precio de la acción, desde apuestas innovadoras y disruptivas, desde el emprendimiento de las personas detrás que crean este tipo de negocios y también desde el lado de generación de empleo. ¿qué te llevó a Estados Unidos? Yo empecé en el periodismo muy joven. Cuando tenía 12 años me uní a un programa de radio en mi ciudad. Yo soy de Barranquilla, que queda en el norte de Colombia. Ujú. Y ahí, además de eso, también publicaba en el periódico localmente todos los domingos. En el periódico local que se llama El Heraldo. A los Entonces, 12 años. exacto. Entonces yo empecé 12, 13 años, 14 años, 15 años. Todo ese tiempo yo estuve haciendo periodismo local en Barranquilla. Obviamente era un periodismo más light, más que hablaba de temas como música, como temas de ciencia. Y luego, cuando entré a la universidad, Sí, eh, yo, mentira, antes de entrar a la universidad, yo me fui a cubrir la Cumbre de las Américas que sucedió en Cartagena. ok. Y cuando yo fui allá, conocí a periodistas que trabajaban en CNN en Estados Unidos. A mí me gustaba ver mucho ese canal porque
veía que hacían coberturas globales, coberturas de acontecimientos globales, yo me veía mucho ahí. Y ellos me dijeron que que cuando yo estuviera estudiando en la universidad, yo podía aplicar a una pasantía con ellos y bueno, pero que sí me aclararon que esto no era un tema de palancas, que ellos no me podían hacer ninguna aplicación, que yo tenía que hacer el proceso como cualquier otra persona, porque así se manejaban los procesos dentro de la compañía. En 2014 yo fui y los visité, estuve unas semanas con ellos allá en Atlanta. Yo afortunadamente para esa época tenía familiares que vivían en Georgia, entonces fue muy fácil para mí irme unas vacaciones. ¿Ahí ya habías aplicado o no? Sí, 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 ya había aplicado y tuve una pasantía muy corta, pero ¿Cómo así? Esta historia que me estás contando que los visitaste no es de que hayas empezado a trabajar con ellos en... no, ahí no estaba contratado como tal. Ah, ok. Fui a hacer Pero unos ya habías talleres. estado contratado antes en una pasantía, ¿o no? No, porque yo estaba a la mitad de mi carrera. Ah, ok. Estoy todavía en mi época de universidad. Sí. Yo fui a mediados de mi carrera, allá hice unos talleres con ellos y bueno, Ok. me volví a Colombia y cuando termino la universidad me voy a hacerlo del tiempo. Sí. En ese momento yo apliqué a un fellowship en CNN para personas recién egresadas. Ya. Entonces yo recién había salido de la universidad. El tiempo me ofreció ser parte del equipo de política y yo me pasé al equipo de política porque era como ser parte del staff, ya no era practicante, sino a los 3 meses me dijeron como ser parte del Sí. equipo del periódico y me quedé con ellos unos meses hasta que me aceptaron en el fellowship de CNN. Y ese fellowship era el que te habían recomendado ellos cuando los conociste en la Cumbre de las Exacto, Américas. exacto. Ellos me habían recomendado una internship, que es como una pasantía, pero por cosas del destino y por tiempo yo no alcancé a Ya. trabajarla, pero esto fue mucho mejor, Ok. porque además pude hacerlo del tiempo y después pude hacerlo de CNN. O sea, tenías más experiencia. Sí, y no me tocó decidir entre las dos cosas. Entonces yo me fui para, a pesar de que ya estaba en el tiempo cubriendo política como parte del staff, me tocó cubrir cosas como las precandidaturas presidenciales en el año 2017, la visita del Papa Francisco, con eso terminé mi etapa en el tiempo. Me tocó decidir si me quedaba amarrado en un trabajo que tenía asegurado como parte del staff del periódico El Tiempo o irme a hacer ese fellowship en CNN en Estados Unidos. Y pues yo renuncié al tiempo porque pensaba que era una oportunidad de oro que no podía dejar pasar. Yo quería hacerlo desde hace mucho tiempo, quería vivir un tiempito en Estados Unidos, entonces lo hice. Sí. Me fui a CNN en Estados Unidos y así fue como terminó todo y terminé viviendo en Atlanta varios meses. ¿Cómo fue esa experiencia en cuanto a como a la cultura de trabajo, a la aproximación al periodismo? Porque ya habías degustado la colombiana. ¿Cómo fue distinta a la gringa? Sí, en ese momento yo había pasado por medios locales, había pasado por medios nacionales, Sí. hablo de medios nacionales porque en el tiempo era un periodista multimedia que no solo trabajaba para el periódico, sino también para el canal de televisión, para las revistas. El Tiempo tiene canal de televisión. En ese momento tenía Ok. el Tiempo TV, Ah, que wow. todavía existe, pero lo desmantelaron un poquito, pero también tiene City TV. Ah, City TV. City TV es el del de ellos Tiempo. y también tienen revistas. Entonces yo Sí. también, por ejemplo, trabajaba con revista Don Juan y, Ya. o sea, hacía de todo un poquito. Hacías de todo. Eh, Y era muy distinto la experiencia en el medio regional que el nacional. Hay mucha... Por supuesto, Sí, por la escala. supuesto. ¿Pero es Por- un tema de escala o es un tema de aquí hacemos las cosas diferentes? Es un tema de escala de audiencia, también un poco de que se hacen las cosas diferentes, pero también porque tienen más recursos, más Claro. herramientas, más equipo. Y fue precisamente esa evolución la que yo vi cuando salté a un medio internacional como CNN. Allá las cosas han cambiado un poco, pero en ese momento Sí. allá tenía todos los juguetes, el nivel de rigurosidad que se maneja o que se manejaba en ese momento, no sé si ahora, pero que se maneja allá es impresionante. ¿Qué te acuerdas de eso? Cada dato es verificado. Ok. Yo de pronto en Colombia decía un adjetivo folclóricamente y lo publicaba. Allá no, allá tú tienes que sustentar por qué dices ese adjetivo. Ok.
Cada palabra es sustentada, cada palabra es verificada. ¿Y ellos tienen gente que se dedica a eso? Tienen gente que se dedica a eso. Su trabajo de 8 a 5 es revisar los textos y decirle... Tienen un área gigante que se llama The Row. Y The Row ¿The es... Row? Sí, se ¿Cómo llama así? The Row. Como el remo. Mm, R-O-W. exactamente. Ok. Y The Row lo que hace es el policía que te hace esa verificación. Ok. Entonces tú no puedes salir ni en digital, que son las historias que se publican en digital, ni al aire en televisión sin que ellos te den el approval, el ok, que te hagan la aprobación y que te den el chulito que te dice que eso puede salir. Y ellos son los que te devuelven las historias y te dicen como, no, o sea, ¿de dónde sacaste ese dato? Sí. ¿Tú por qué dices que esto es gigante? ¿Tú por qué dices que esto es grande? ¿Tú por qué dices que esto es pequeño? Sí. ¿Tú por qué dices que esto es inaudito? ¿Tú por qué dices que esto es polémico? Ah, O sea, ya. Que eran adjetivos que vos estabas acostumbrado a usar. sí, que en Colombia se dicen Sí, alegremente claro, y folclóricamente. Sí. Entonces allá aprendí un poquito el valor de la rigurosidad. Y te devolvían las historias más que todo por eso, por ese tipo de cosas. ¿Por qué más? Sí, pero no solo a mí, sino a Sí, a gente todo el muy mundo. experimentada, a todo el mundo. Tú podrías ok. ser... Yo trabajé con Patricia Yaniot, que es una periodista colombiana muy recorrida y incluso a Patricia también le podían devolver cosas. O sea, cosas básicas como un dato. Entonces uno que dice que si son tantos municipios que están negociando en el proceso de paz de Colombia, no son esos. ¿Tú dónde sacaste ese dato? O sea, siempre tenían tú siempre recibías un feedback o una retroalimentación por parte de ellos. Entonces, ese era un ejercicio bastante interesante. Eso me ayudó a pulir un poquito mi rigurosidad, o no diría un poquito, bastante mi rigurosidad. Ok. Y también ¿Y me ayudó a mirar otra perspectiva, porque ya yo no estaba mirando Colombia, sino que estaba mirando toda Latinoamérica, Estados Unidos, e incluso Europa, Asia. Entonces te da otra visión global. Yo me imagino que lo que le debe suceder a uno es que ahora cuando escribís un texto estás como medio self-conscious, ¿no? Como autoconsciente de lo que estás diciendo ahí, ¿no? Pues como que hay un nivel extra en el que casi como que te desdoblas un poquito y pensás como si vos fueras The Row o qué irá a pensar The Row. Claro, y también pasa que de pronto hay algo publicado ya que salió Ujú. y digo, eso debió ser un poquito más pulido. Ok. Y también soy un poquito Grinch con la gente del equipo, porque también me gusta como jugar ese papel, Claro. pero creo que también es algo que se merecen las audiencias. Mm. Es un ejercicio muy, muy bueno que ojalá todos los medios pudieran tener, pero yo entiendo que en Latinoamérica pues eso es imposible Porque hay menos para los medios de recursos. comunicación. Hay muchos menos recursos, entonces no... O sea, lo mucho que hay son tener editores que tienen que hacer muchas funciones a la vez. Entonces sí, eso lo veía y pues la escala regional era impresionante. O sea, ver cómo uno interactuaba con audiencias que eran miles y miles y miles en países como México, Argentina, Centroamérica. Eso fue muy interesante y me ayudó a mirar un poquito, dejar de mirar el árbol y empezar a mirar el bosque Ya. del continente. Sí, a mí eso me parece muy, muy bueno, muy positivo, porque a mí por ejemplo siempre me han hecho una crítica que es que estos podcasts que nosotros hacemos a veces tienen un tono demasiado colombiano. Y es verdad, pues porque yo vivo acá y entrevisto gente de acá, y la pretensión esta de ser como no sé, una empresa o un podcast latinoamericano, suena muy bonito, suena como que sí, claro, uno debería hacer eso para, si simplemente cambio ciertas maneras de hablar y hablo un español, si se quiere, más neutro, entonces no voy a excluir a los mexicanos o a los peruanos, pero a mí me parece que eso se aprende es como con una experiencia muy vivencial. Como que yo veo muchos, y yo sé que este tema te gusta, yo veo muchos emprendedores, muchos founders, como diríamos, que hablan de querer tener una empresa latina o de que son una empresa latina, pero hay muy pocos que yo digo, ese tipo es latinoamericano. Por ejemplo, a mí me pasa con Freddy Vega. Yo veo a Freddy Vega, yo no lo veo colombiano, yo lo veo latinoamericano. Ahora, entiendo que ese man ha vivido en varias ciudades latinoamericanas. Ese man ha vivido en Lima, ha vivido en Colombia, ha vivido, no sé si en Viví en Silicon México, Valley un tiempo. ha vivido, claro, en Silicon Valley. Entonces, claro que es latinoamericano, pero ¿por qué lo ha vivido? Como que mi respuesta a ese tipo de
de crítica siempre es pues que uno no puede ser latinoamericano a la fuerza solo a punta de aspiración. No, tú tienes que interactuar con los otros mercados, tienes que Mm, interactuar con personas de los otros mercados, e incluso ir allá si tú quieres ganar esos mercados. Pasa mucho que Latinoamérica la ven como una sola cosa sí, y no, nosotros compartimos idioma, pero tenemos culturas diferentes, tenemos regulaciones diferentes, tenemos fronteras en las que incluso deberíamos incluir al mercado hispano de los Estados Unidos, que es gigantesco. es como no salió estos días que era la quinta economía del mundo o algo así. Exactamente. Los latinos en Estados Unidos. Entonces, sí, toca aprender muy bien cómo interactuar con los Sí. distintos mercados. Y me pasa mucho ahora que trabajo en Forbes con otros países, entender bien qué historia puede ser global para todos y qué historia se debe quedar en un solo mercado porque no va a ser entendible Ok. o no va... ¿Te acordás de alguna reciente? Me causa curiosidad eso. Pasa mucho con empresas que tienen presencia en varios países. Sí, Entonces nos toca analizar bien si la historia es muy local o si la historia es global. Por ejemplo, en Colombia tenemos a Rappi. sí. Entonces yo por estar radicado en Colombia soy una de las personas que más cubre Rappi en Forbes. Ujú. Y algunas de esas historias son globales y algunas de esas historias son locales. Ya. Y hay como diferencia en la percepción colectiva de las empresas. Como que Rappi es una cosa para el colectivo colombiano. Por supuesto que hay diversidad de opiniones, pero hay una más o menos sí, como un ánimo o una manera de entender a Rappi en Colombia y otra diferente en Argentina. No sé si pasa eso. Sí, e incluso en México. ¿Sí? Es un poquito diferente. Yo creo que en Colombia hay más negatividad hacia Rappi Ah, no por jodas. discusiones regulatorias internas. Sí, Y porque la vemos colombiana, entonces le dan palo. sí, Pero en los otros países ven que no es la única plataforma que tiene problemas similares. ok, Entonces la negatividad es colectiva, se va hacia varias. ok, Se va hacia Uber, se va hacia Didi, se va hacia iFood, ¿me entiendes? sí. Entonces sí, creo que en Colombia somos un poquito más exigentes con Rappi, por el hecho de ser colombiana. Pero es una cosa más allá de Rappi, del genoma colombiano. En tu experiencia, somos más o menos críticos, más o menos negativos que, por ejemplo, los mexicanos o en los otros países que vos tenés. No, en todos los países hay público que, que crea polémica alrededor de las empresas, en todos los Ok, países hay exigencias, en todos los países hay polémicas, en todos los países hay líderes políticos sí, que se meten en esa conversación, sí, pero sin duda en Colombia al colombiano le damos más duro. ya. ¿Qué cubrían en Atlanta? O sea, vos llegaste a cubrir tech en Atlanta, pero ¿qué sucede en Atlanta en términos de tech? ¿O no es pensado en Atlanta? La razón por la que yo vivía en Atlanta es porque ahí quedaba la sede principal de CNN, la sede global. Ok, Y yo trabajaba para las cadenas internacionales, que son CNN en español y CNN internacional. Más CNN en español porque yo soy hispanohablante. sí, Y allá les costaba conseguir talento bueno hispanohablante. Entonces, la cobertura desde ahí era global. O sea, de hecho, noticias sobre Atlanta podría salir 1 o 2 al año. O sea, ya. las noticias que salían ahí eran nacionales de Estados Unidos o internacionales con corresponsales desplegados por todo el mundo. Mm, En cuanto a tecnología, yo tuve la oportunidad de participar en un programa que se llama Clicks, o que se llamaba Clicks, con un argentino que se llama Guillermo Arduino, y ahí buscábamos historias globales, historias disruptivas, los drones que transportan sangre, qué está pasando con los carros autónomos que ya están circulando en las ciudades de Estados Unidos. ujú. Era más innovación y en los programas diarios siempre buscábamos este enfoque que yo que yo te contaba anteriormente, que es el enfoque financiero sobre compañías tecnológicas. Ok. ¿Qué más aprendiste en Estados Unidos aparte de la rigurosidad? Así como temas muy transversales a tu carrera hoy en día. ¿Qué más te quedó como grabado? Hay algo que aprendí allá que fue base para lo que hago hoy Ujú. y es cómo conseguir a grandes personajes, Ok, cómo conseguir grandes entrevistas, cómo hacer historias de impacto que generen PR stunt, que generen impacto. Y yo veía que allá podíamos llamar al expresidente Vicente Fox, al expresidente Álvaro Uribe, podíamos hablar con ellos, pero esto era todos los días. O sea, nuestras conversaciones todos los días eran con los grandes líderes latinoamericanos, ujú.
los grandes empresarios, con los grandes políticos, con los grandes pensadores, con los grandes artistas. Era muy normal ver entrevistas exclusivas con artistas de la talla de Ricky Martin, Shakira, J-Lo. O sea, eso pasa allá. Sí. Entonces, me quedé con la idea de que si uno no busca a alguien, pues nunca lo vas a encontrar. O sea, yo trabajaba con Patricia Llano, que había entrevistado a todos los expresidentes latinoamericanos de las últimas 2 décadas, a varios de los expresidentes de Estados Unidos, que entrevistó a Bill Gates. Entonces yo dije, si ella pudo, pues yo también puedo. O sea, vamos a ver cómo es el camino para lograrlo. Y eso, yo llegué con ese chip cuando volví a Colombia. ¿Y eso no era porque es CNN y uno le manda un mensaje a... Obvio, el expresidente le dice... Obvio, eso ayuda un montón. Pero tú lanza los disparos a ver qué te sale. O sea, aprendí a tener moonshots. Son como estos disparos a la luna en los que tú no crees o en los que nadie cree, pero que de pronto puedes lograr. O sea, si no trabajas en ellos, no los vas a lograr. ¿Cómo fue el moonshot de Reed Hastings? Entonces yo llegué a... Cuando yo llegué a Semana y a Dinero, obviamente yo llegué montado en mi patineta. ¿Qué significa montado en la patineta? Monté mi patineta, montado en mi patineta gringa en la que tenía este ritmo de trabajo y quise aplicar muchas cosas, pero también me tocó entender que aquí el ritmo es otro, que aquí los estándares son otros, que aquí el modelo de negocio es diferente, que aquí las métricas son diferentes. Sí. Entonces, cuando yo regresé a CNN... Pero llegaste que como dinámico, sí, vamos ya, Tim, vamos a trabajar como gringos. Me dieron la oportunidad de entrar en el grupo Semana. Sí. En ese momento tenían una marca que se llama Dinero y también trabajaba para Semana. Y ahí, cuando yo llegaba al consejo de redacción, llegaba con ideas de grandes personajes, con grandes historias, así todo muy loco. Y eso empezó a funcionar. O sea... Así como lo mencionas, pudimos entrevistar y hacerle una historia al fundador y en ese momento CEO de Netflix, que se retiró recientemente del cargo de CEO, Reed Hastings. Pero yo quiero saber cómo lo contactaron. Nosotros le hicimos la solicitud a su equipo de prensa. Obviamente tú tienes que preparar un pitch de por qué tú lo tienes que entrevistar. Okay. El hecho de que yo haya trabajado en CNN ayudaba mucho porque cuando ellos necesitan tener confianza de con quién van a hablar, sí. De que haya rigor, de que no vayan a difundir fake news después de la entrevista, de que la cosa vaya a salir bien. Y coincidió con Netflix, a pesar de que había abierto, de que ya estaba teniendo consumidores colombianos, en ese momento iba a empezar una gran apuesta de crear contenido colombiano, okay. Invirtiendo en producciones colombianas. Y él visitó Colombia. Entonces, todo fue como la tormenta perfecta para que nos aceptara una entrevista exclusiva y llevarlo en la portada de Dinero. ¿Cómo te preparaste para esa entrevista? Yo me leí un par de libros que se habían escrito sobre Netflix. Había leído los grandes reportajes que le habían hecho en revistas estadounidenses. Quería... Como era para un medio local colombiano, obviamente tenía que darle un foco muy colombiano y muy local y entender él cómo se relacionaba, sí. Pero también entender quién es él, cómo había sido su historia de fundador y cómo trabaja él en su día a día. Por ejemplo, yo sabía que él en ese momento era parte de la junta directiva de Facebook. Entonces, tú tienes que prepararte muy bien pues, para no pasar pena con esa gente. ¿Y vos tenés como un ángulo? O sea, ¿vos sabes hacia qué va la entrevista antes de hacerla o no es así? Porque yo cuando hago este tipo de episodios, por supuesto, esto para mí no es periodismo, pues, pero lo que yo intento entender es como, bueno, ¿cuál es el ángulo o cuáles son como los 2 temas claves que quiero explorar? ¿Cómo funciona eso en tu caso? Sí, en este caso sí es periodismo, entonces tú tienes que buscar cuál es la noticia, qué es lo novedoso, okay. Qué es lo relevante. O sea, ¿uno es pensando en el titular o qué? Más que en el titular es pensando cuáles son esas noticias. Entonces, por ejemplo, uno puede definir cuáles son esos 3 grandes temas. Entonces, tú, por ejemplo, si es la primera vez que vas a hablar con él y es la primera vez que va a hablar o una de las primeras veces que habla para un medio latinoamericano, creo que es importante retomar un poquito de su historia y recontarla, contarle un poquito a la gente de esa pelea que él tuvo para básicamente matar a Blockbuster. Esa es una historia que la gente necesitaba escuchar. Entonces, por un lado, su perfil y su historia, pero por el otro lado, la competencia que está sucediendo con otras plataformas que ya estaban
surgiendo en ese momento y también su gran apuesta de inversión local en contenido. Entonces uno va definiendo como cuáles son esos talking points o esos puntos de los que uno va a hablar y que van a marcar la historia. Esos temas centrales. Obviamente uno pregunta sobre muchos temas, uno aborda muchos temas, pero uno sí sabe cuáles son esos temas centrales a los que le quiere apuntar. Precisamente porque tiene que buscar el foco periodístico. Ok. ¿Llegaste tranquilo a esa entrevista? No, llegué muy ¿Sí? nervioso. La noche anterior como que no dormí. Llegué nervioso, pero él mismo con su sencillez me generó mucha confianza y pudimos llevar una conversación de casi 40 minutos. Ok. 40 minutos no es mucho. Pues a mí no me parece mucho. Yo que estoy acostumbrado a hacer 2 horas. No es mucho, pero son horas contadas que él tiene Claro. de visita en Colombia. Pregunta cuánto cuesta una hora en la agenda de un CEO de una empresa de ese tamaño. Entonces creo que al contrario fue muy generoso y además que cuando uno va a hacer entrevistas para que va a hacer en revista y en revista no hablo solo de impresos, sino que también esto va a explotar en digital. Tú necesitas hacer fotos originales, entonces tienes que guardar tiempo para la sesión de fotos, si no el equipo de fotografía te pelea. Claro. Entonces sí, es también buscar un poquito ese equilibrio. ¿Y vos, cuando terminaste la entrevista, sentiste que había sido una buena entrevista? Sí, yo sentí que le había preguntado de todo lo que le quería preguntar. ¿Sí? Y afortunadamente él me contestó de todo lo que yo le quería preguntar. De pronto hay del lado gringo y de los CEOs gringos, hay un respeto muy fuerte hacia el periodismo, entonces no te vetan temas, no te dicen no me preguntes sobre esto. Okay. Es algo que tú sí ves en Colombia, que hay gente que llega con esas exigencias y es como, Sí. no. Sí. Esto es periodismo, aquí no vamos a vetar temas. O sea, si tú quieres, Sí. si tú aceptas la entrevista, aceptas que te preguntemos de lo que queramos. Entonces sí, eso me llamó mucho la atención, mucha sencillez de su parte para mantener una conversación amena. Obviamente cuando yo le pregunté de la junta directiva de Facebook y de temas de Facebook, me dice, yo no te voy a comentar sobre temas de Facebook. Él tiene el derecho a decir que no va a producir comentarios sobre ese tema, Sí. pero no me veta la pregunta. Entonces sí, es un poquito la dinámica que se vivió. Pero vos dirías que vos tenés un estilo particular dentro del periodismo, porque uno ve periodistas, yo creo que el periodista en el que uno suele pensar es el periodista confrontacional, por lo menos aquí en Colombia. Uno piensa en el periodista que está como intentando poner contra la pared al ministro, que está intentando sacar como la declaración polémica, o por ejemplo piensa uno en este tipo, ¿cómo se llama este tipo que no hace sino entrevistar a todos los dictadores y políticos problemáticos? Que es como canoso y no sé de dónde es, pero que hace unas entrevistas durísimas, creo que para la televisión estadounidense. ¿Cómo se llama ese man? Bueno, el caso. Hay gente súper confrontacional y yo creo que esa es como la idea que uno tiene del periodista. ¿Vos tenés como dentro de tu genoma como esa dimensión confrontacional o se puede ser periodista sin necesariamente ser confrontacional? Hay una regla en el periodismo o hay unas premisas en las que tú le tienes que dar voz al que no tiene voz, en el que tú tienes que revelar lo que alguien quiere ocultar. Okay. Pero eso no significa que tú seas activista. Entonces, en Latinoamérica, no pasa solo en Colombia, pasa mucho en varios países de Latinoamérica, que hay periodistas que se vuelven abiertamente activistas. O sea, que están de un lado o del otro y que ya la gente los marca de un lado o del otro Sí. y que constantemente están en ese papel y en ese rol y tú los ves en Twitter y es haciendo activismo puro. Sí. Yo soy más de la línea del periodista, no es el que marca esas líneas. El periodista simplemente está para informar y esa parte de informar significa que a veces tú tienes que confrontar, tienes que contrastar, pero eso no significa que tienes que ser activista. Entonces yo creo que sí, ahí hay una línea delgada y a mí, conmigo no cuentes para hacer activismo. Yo en este momento de mi vida soy periodista. No sé si en un futuro me paso al otro lado de la cancha, Sí. desde el lado de las empresas o desde el lado del gobierno, pero mientras que uno es periodista, uno tiene que tener esa responsabilidad de mantener esas líneas éticas. ¿Qué habrá pasado? Porque no es solo una cosa colombiana, ¿no? Es un fenómeno global que uno ve que cada vez más los periodistas sí toman este rol que no les corresponde de avanzar unas posiciones políticas. Y es
yo creo que es triste en una dimensión porque, no sé, a mí me encantan las películas de los periodistas. Como por ejemplo esta de, estoy muy malo para las referencias hoy, pero la de la dueña de este periódico, del Washington Post, creo. Spotlight. Spotlight, sí, que es la que saca la denuncia esa es sobre Vietnam, ¿no? Entiendo. Esa denuncia que saca sobre Vietnam, bueno, ya no sé. A mí se me mezclan porque hay denuncias sobre la Iglesia Católica, sobre No, la guerra de Vietnam, creo que sobre... ahí se refiere más a la denuncia que hicieron de las reuniones del Partido Republicano. Ah, ok. ¿Al Watergate? Exacto. Ok, sí, a mí se me mezclan todos esos temas. Pero uno ve esas películas y en verdad es uno de los oficios que tiene una mística muy definida alrededor. Y es cuando los poderosos o cuando la injusticia está como carcomiendo al mundo, hay una persona o hay un tipo de persona en la que se puede confiar que casi que está como religiosamente abstraído de caer en la trampa de servirle al poderoso, ¿cierto? Casi que su oficio es tan importante como una religión que uno sabe que a pesar de el costo, va a ser objetivo, va a ser imparcial o va a ser la denuncia. Y uno sí nota que en los últimos años ha habido como, se ha perdido eso, o cada vez hay menos de esos periodistas en los que uno dice, bueno, esa es una persona en la que podemos confiar y no simplemente una persona que se alió o se inclinó por este lado del espectro político o por este otro lado del espectro político. Sí, la neutralidad absoluta y la objetividad no existen, Ujú, pero sí existe la veracidad. Y creo que ese es el punto de partida. Ahora, ¿qué haces tú con esa veracidad? ujú, ¿Cuándo cruzas esa línea hacia el activismo? Creo que ese movimiento que tú mencionas con respecto a algunos periodistas que están más de ese lado de la línea o ese lado de la cancha es las redes sociales han influenciado mucho en eso. Antes esto quizás lo motivaba el rating, entonces surgían canales como Fox News que tiene una marca, una línea política muy sí, definida, pero hoy las redes sociales hay periodistas que se mueven hacia lo que jala likes, hacia lo que, a lo que jala alcance, a lo que jala interacciones, y hay pues nada que hacer, porque si eso es lo que domina la información o lo mm. que marca la agenda, Y también lo que terminamos determina, en un río revuelto que a la mm, final nos salimos de las premisas del periodismo. y también determina un poco como su éxito, ¿no? O sea, uno supone que entre más seguidores tiene en Twitter un periodista, pues más importante es para su organización, o por lo menos él se siente más tranquilo de que no lo van a echar o de que le van a pagar mejor. No sé si sea así, pero... Sí, y es una percepción errada. O sea, el mejor periodista no es ni el que gana premios, porque esa también es otra. Ok, Pues yo he ganado premios incluso, premios nacionales e internacionales, sí. pero no por eso yo me siento mejor que otros. No es ni el que gana premios ni el que más tiene seguidores e interacciones en redes. Ujú, Yo creo que el mejor periodista es el que hace bien su trabajo, el que no negocia sus principios, el que habla desde la verdad, desde la veracidad, desde el rigor, el que equilibra sus fuentes, mm. que si cuenta la versión del lado A, también cuenta la versión del lado B, que va más allá de la información oficial. Eh, yo creo que hay muy buenos periodistas que ni siquiera tienen Twitter, ¿me entiendes? Sí. Entonces sí, creo que se ha creado una distorsión alrededor de ese tema. ¿Has perdido ídolos periodísticos? Sí, ¿Sí? sí, sí, sí. Gente que yo te decía, wow, este es mi periodista referencia. Y en caso de Colombia, gente que ha hecho investigaciones muy buenas, Sí. que han marcado la historia del periodismo colombiano y que de repente en la campaña presidencial terminan de un lado de la barrera publicando historias constantemente mm, que benefician a un candidato y y- o que se ponen básicamente de un lado de una campaña, Sí. muy evidentemente. Sí. Eso lo he visto y se me han caído ídolos, por supuesto. Y a mí me parece inexplicable, pues como alguien que tiene esa reputación, ¿no? Como admirado desde todo punto de vista, eh, como perder como la noción, como, no sé, bueno, también es que esa campaña presidencial, me imagino que estamos hablando de lo mismo,
puso a mucha gente como a pensar como existencialmente, como que parecía el fin del mundo. Entonces, yo supongo que habrán dicho, bueno, me la juego aquí porque de esto depende el futuro del país. Eh, pero sí, eso fue un poco loco. Sí, no, y no es la única vez que se me han caído ídolos. Hay muchas veces que Sí, se me han caído ídolos. Ahora, yo entiendo que la gente no es perfecta. Y seguro yo también se me le he caído a gente con alguna historia que he hecho y que a muchos no le han gustado. sí, Es relativo, pero sí sería ideal que la gente que ha logrado esas carreras y esas trayectorias de muchos años no se dejaran tentar por ese momento caliente claro. que hace que te pongas de un lado o del otro. Sí, Es lo que yo esperaría. además, sí, es muy cierto ese dicho, ya no me acuerdo bien cómo dice, pero el de que una reputación se demora uno en construirla décadas y la pierde en un segundo, una cosa así. Tal cual. Vos que estás en el periodismo de negocios, que te has metido mucho al mundo startupero, si se quiere, tenés como, tenés una ventaja psicológica respecto a los otros periodistas, porque a mí una cosa que me da muy duro de los periodistas es que les toca ver noticias y todo el día estar confrontando las noticias colombianas que por lo general son muy duras. Y yo digo, y qué pereza, porque claro, uno como consumidor tiene la opción de aislarse y decir, no va a haber noticias, ni voy a leer noticias, no que enterarme de lo que pasó. Pero el periodista no tiene esa opción. Eh, Vos por estar en el mundo de los negocios en los que las noticias no son tan crudas, tan dolorosas, tenés una mente más sana que el resto de tus colegas. ¿Has pensado en eso? Te voy a dar dos perspectivas. Ok, Entonces, como periodista, yo soy una persona que tiene que estar muy informada. Entonces, yo soy un consumidor ávido de noticias. ok, Yo leo periódicos todos los días, veo canales de televisión todos los días, escucho radio todos los días. Y el fin de semana me tienes leyendo las ediciones de domingo y The Economist y, o sea, todo lo que surja. sí, Entonces, a nivel de consumo de información, siempre estoy captando todo. Ahora, a nivel de trabajo, es verdad que a mí no me toca ir a ver los muertos, es verdad que a mí no me toca eh, estar en la mitad de un desastre natural. Pues así es la vida. Yo en el pasado hice eso, ahora no lo estoy haciendo, ahora estoy en otro tipo de escenarios. sí, Mm, pero no te puedo garantizar que mi salud mental esté 100% sana, porque cuando llegamos a las discusiones económicas, de que hay cosas que funcionan y que están en riesgo y que te toca adentrarte en esas discusiones todos los días, es bastante desgastante. claro. Es bastante desgastante y además te supone un reto informarlo de la manera más justa posible. Entonces sí, quizás no estoy ahí en el lado en el que los periodistas se llenan los pies de barro, pero, pero sí estoy en medio de discusiones complicadas Mm. que generan un esfuerzo eh, emocional e intelectual bastante fuerte. En el espectro optimista, pesimista, ¿vos dirías que estás situado más hacia el optimismo en relación con tus colegas que les toca otro tipo de noticias? ¿Tenés una visión optimista del mundo? Y lo digo porque, a ver, cuando uno traga Vitalina startupera, uno cree que, pues, no sé, uno genera cierta idea de cómo está el mundo y de hacia dónde va el mundo. Y por lo general es positiva, ¿no? Como que si hay empresas que están desarrollando tecnologías que nos van a hacer vivir mejor, si hay empresas que están generando empleos, si hay empresas que están trayendo un mundo de capital extranjero a nuestro país, pues por lo general uno entiende que las cosas van mejorando. Por supuesto, efectivamente, no solo desde el periodismo de negocios, sino en el medio en el que yo trabajo, Forbes, Sí, nuestro, nuestra misión es celebrar a esos que lo han logrado y a esos que aspiran a lograrlo. Entonces, imagínate el nivel de optimismo con el que yo trabajo todos los días. Yo ¿cómo estoy, definieron esa misión? pues es una misión que definió Forbes hace muchos años. Forbes es un medio con más de un siglo de historia contando ese tipo de historias. Mm, Entonces, efectivamente en Forbes, las historias que tú vas a ver son mucho más las positivas que las negativas. Porque estamos contando historias de éxito, porque estamos hablando de Warren Buffett, de Bill Gates. En Colombia estamos hablando de David Vélez. ¿Me entiendes? ujú, ¿Cómo no estar lleno de optimismo con eso? Pero eso también viene con
un factor de que si bien nosotros somos quienes le damos relevancia y realzamos a las startups o a estas empresas emergentes que están surgiendo, también tenemos una labor muy importante en estar revisando constantemente que nos estén diciendo la verdad, que sus operaciones se hagan desde una posición ética, que estar pendientes de si hacen despidos masivos, de que estén administrando correctamente el dinero que reciben por parte de sus inversionistas. Hemos visto casos de que al principio fueron elogiados por Forbes a nivel global y que después terminaron en escándalos. Y nosotros ahí nos tienes en primera fila cubriendo esos escándalos y revelando la información que surja. Entonces, sí, es optimismo, pero es optimismo también con responsabilidad. Sí, porque estadísticamente va a haber una Elizabeth Holmes entre los Exacto. 70 personas que entrevistes, entre los 70 founders que entrevistes. Sí, afortunadamente yo nunca entrevisté ni a Elizabeth Holmes, ni tampoco a Sam Bankman-Fried. O sea, yo no soy la persona que ha estado detrás de esas historias. Para mí sería muy frustrante y creo que en algún momento de pronto me va a suceder. O sea, no puedo decir que no me va a suceder. Pero por eso cuando uno hace historias tiene que ir con muchas fuentes, con una multiplicidad de fuentes que te ayude a llegar a la escena más cercana a la realidad. Y en este mundo startupero que se puso tan de moda, no hay como una población importante de vendehumos y de... Efectivamente los hay. Y ahí está nuestro reto también en definir cuáles son nuestros estándares para saber de quién hablamos y de quién no. Entonces, nos gusta ver facturaciones, nos gusta ver cuáles son los caminos hacia la rentabilidad, nos gusta ver quién te respalda, en muchos casos inversionistas. Y creo que eso pasa mucho en los casos que mencionábamos antes. Se cuestiona mucho al periodismo de cómo cubrió a estas empresas y se cuestiona poco a los inversionistas que le dieron el dinero para que operaran. Es decir, no es nuestra culpa que hayan recibido cientos y millones de dólares para operar y crear sus compañías. Es que esa es la noticia per se. No es nuestra culpa cómo lo usan y no es nuestra labor hacer el due diligence o la debida diligencia sobre los modelos de negocio. Eso le corresponde más a los inversionistas. Sin embargo, ahí está el periodismo haciendo y revelando, y el periodismo es el que ha sacado a la luz todo este tipo de historias oscuras que, de nuevo, son minoría frente a la mayoría de las historias. O sea, son muy pocas, son muy pocas. Y a la gente se le olvida decir que nosotros también hemos contado desde el principio la historia de Elon Musk, la historia de los grandes unicornios, la historia de los hombres más ricos del mundo. Entonces sí, hay de todo un poco. El caso de Elizabeth Holmes me parece muy interesante. Para los que no lo hayan visto, hay un documental en HBO, también hay una serie. Ambos me parecieron muy buenas. Hay un podcast también, yo no he escuchado el podcast. Pero ese caso, que su empresa se llamaba Theranos, es muy impresionante porque si uno mira Theranos en papel, antes del escándalo, uno ve una cantidad de millones de dólares que levantaron, una junta directiva con unas personalidades como, no sé, estaba Kissinger, no sé si estaba en la junta, pero estaba relacionado, estaba gente importantísima que prestó servicio público, pues de los altos cargos públicos de Estados Unidos, súper bien relacionado, o sea, de ella hablaba bien Bill Clinton. Entonces, en defensa del periodismo ahí, o de los periodistas que la cubrieron, pues era como difícil, o por lo menos había como un aura de blindaje de esta es una cosa real, esta no es un bullshitter, esta no es una vendehumo, esta es una cosa de verdad. Sí, ella se rodeó de muchas voces que la legitimaron, lo que ayudó a que el periodismo hablara bien de ella en ese momento. Sí. Quizás eso también nos trajo muchos aprendizajes a los periodistas de cómo cubrir este tipo de empresas y hasta dónde llegamos. Yo hablaba con un colega de Forbes en México que le hizo una historia de 3 páginas. Elizabeth Holmes. Sí, él habló con ella con una visita que ella hizo a México
Y él me decía, en ese momento ella había firmado un contrato gigante con CVS, que es una de las cadenas de farmacias más grandes en los Estados Unidos, y había firmado un acuerdo con la fundación de Carlos Slim, que es el hombre más rico de México, para traer su solución a México. Entonces, ahí él estaba también, y bueno, y sin contar todos los fondos, los reputados fondos de inversión que le habían respaldado. Sí. Entonces, ahí él me decía, yo no podía ignorar eso. O sea, había gente que estaba haciendo alianzas con ella. Ni tampoco yo tenía la capacidad de entrar a sus laboratorios para verificar si sus dispositivos sí estaban funcionando. O sea, también a veces somos un poquito injustos con eso. Sí. Entonces, como te digo, le exigimos más el due diligence al periodista que a quienes se alían. Y a la final fue el periodismo el que terminó encontrando y desmoronando ese castillo en naipes. Pero sí, creo que a veces somos injustos con eso. Sí, no eran solo voceros, no era solo personas de autoridad que hablan en favor de ella. Estos son hechos, ¿no? Es como Hechos, negocios concretados. negocios con... Sí, sí, era muy difícil saber. Es una historia fascinante, el que no se la ha visto, muy recomendado que se vea esa serie o ese documental. Em, ¿qué, ¿Qué hitos o qué reportajes han sido importantes para vos, no en tu carrera, sino como que te hayan enamorado del oficio del periodismo? O sea, hay, sí, como ahorita que hablábamos de la dueña del Washington Post, Catherine Graham. Catherine Graham, me No, parece. hay infinidad de historias y reportajes que en el mundo e incluso en Colombia han sido icónicos para yo enamorarme del periodismo. Ujú. No te voy a categorizar uno porque es que son muchos, o Sí, sea, son muchos a través de los años y son muchos que incluso en el pasado que uno viene y retoma para aprender y estudiar qué fue lo que se hizo en esa época. sí. Entonces sí, hay infinidad. Yo creo que el periodismo es algo que día a día nos demuestra el valor de su existencia Ujú. y el por qué hay que protegerlo aún cuando hay modelos de negocio que están desafiando, que tienen muchos retos, Sí. que tienen muchos desafíos y también cuando hay un desprestigio grande hacia los medios de comunicación y hacia el periodismo. No, pues yo sí quiero insistir en algún ejemplo icónico colombiano, por ejemplo. Porque pues, lo pregunto es por curiosidad, porque sí me parece que son cosas que uno debería estar como revisando o debería tener más presente como de los grandes logros de nuestros periodistas. Mira, en Colombia hay un periodista que no es el de las redes sociales, que no tiene likes y que a mí me parece de los mejores periodistas que tiene Colombia. Se llama Ricardo Calderón. Mm, Cuando yo trabajaba en Semana tuve la oportunidad de trabajar cerca de él y me enteré que él era el que había hecho las grandes investigaciones y portadas que aparecían en Semana. Colombia no conocía su nombre, pero me enteré que él era el que estaba detrás de esas historias. mm, Recientemente fue el que reveló las chuzadas de fuerzas militares hacia periodistas mm, e infinidades de cosas. O sea, si tú miras el trabajo que ahora trabaja en la unidad investigativa de Noticias Caracol, ok. todas sus historias y todos sus reportajes han tenido un gran impacto en el país y han aportado a nuestra democracia. Y tú Mm. no lo ves a él metido en campañas políticas, ni buscando likes en Twitter, ni siquiera tiene cuenta de Twitter. Entonces, más ¿Por qué que no tendrá hablarte, cuenta de Twitter intencionalmente? especialmente los periodistas que trabajan en esa ala de la investigación, del periodismo investigativo Ujú, puro y duro, evitan, son muy puristas en esto de evitar protagonismos. Entonces, mm. no les gusta ir a recibir los premios que se ganan, Para no contaminar la percepción que se tiene sobre sus historias. no les gusta ser protagonistas, no les gusta tener el foco. Sí, Obviamente ya eso es una a la extrema porque hoy hay una visión del periodismo que te dice que tú, para impulsar esas historias y para que tengan relevancia, tú eres, o sea, si tú no las impulsas, nadie las va a impulsar por sí, ti. Entonces son visiones diferentes, ¿no? sí. Pero es totalmente respetable y él tiene una carrera eh, es una carrera muy apremiante Sí. y muy admirada, muy admirable. Entonces sí, pues tiene derecho a hacer eso. Además que pues él ha tenido muchos episodios de seguridad que han puesto en peligro no solo su vida, sino también la de su familia. ¿Qué tanto
¿Qué tanto querrán los periodistas de hoy en día, los que se están formando, ser periodistas investigativos? Muy pocos porque uno, no hay las garantías para hacerlo. Ujú. Entonces, es muy difícil tú encontrar un medio de comunicación que te respalde para hacer ese tipo de periodismo. Mm. Y no es por las razones que la gente piensa de que los medios tienen una posición y quieren ocultar información y no quieren eh, ganarse enemigos. Es más porque hacer periodismo investigativo, ese tipo de periodismo, yo digo que todo el periodismo es investigativo. O sea, al final, todo el periodismo tiene que hacer investigación, desde el que hace farándula hasta nosotros que hacemos negocios, nosotros estamos investigando todo el tiempo para poder sacar historias que no vienen de fuentes oficiales, para no quedarnos solo con la fuente oficial e ir más allá, Ujú. para revelar cosas que no han sido reveladas, pero obviamente no me voy a comparar con ese tipo de periodismo investigativo puro y duro que dura días, días y semanas revisando documentos, yendo a visitar lugares, interactuando con múltiples fuentes para llegar a historias a este tipo de historias que son gigantes, pero que hacerlo es muy costoso. O sea, tú tienes que Mm. sostener un equipo que se puede demorar días y semanas en publicar una historia. Sí, Y hoy en día los periodistas están obligados a publicar decenas de historias diariamente sí. por las dinámicas digitales, por mantener el tráfico. Entonces yo no juzgo a ningún medio que no esté haciendo este tipo de periodismo y más Sí. bien celebro que haya medios que le estén apostando a esto y que estén manteniendo este tipo de equipos que cada vez desaparecen más. ¿Cómo se, cómo se vive la tensión entre generar tráfico, generar clics y hacer reportajes y periodismo de calidad? ¿Cómo? Depende de cada medio de comunicación, cada medio es muy diferente en definir su estrategia. Yo te Sí, puedo hablar por la de Forbes. háblame de la de Forbes. Forbes obviamente tiene que mantener un tráfico, pero Forbes tiene unas audiencias muy definidas, entonces no está compitiendo por montar la noticia del influencer Ok, o montarse en las polémicas de las conversaciones digitales para traer tráfico, sino es una combinación de estar en medio de la coyuntura y también publicar estas historias reposadas que por lo general se estrenan en la revista impresa que todavía existe sí. y que es muy fuerte en los países en los que está. Eh, entonces sí, se trabaja paralelamente ambas cosas, sin descuidar una cosa de la otra. Pero cada periodista trabaja paralelamente o hay separación entre ustedes dedíquense más a No, estas cosas no, que nos nosotros generan somos tráfico. una sala de redacción transversal y multimedia Ok, en la que todos los periodistas se involucran tanto en impreso, tanto en digital, en eventos, en otro tipo de proyectos. Entonces sí, somos una redacción transversal. ok. No creemos en esa separación de que de un lado lo impreso y del otro lado el digital. Y eso lo hacen en otros medios, esa separación. Esa separación todavía existe en algunos medios. Ok. Cuando vos llegaste a Forbes, cómo llegaste y qué, sí, qué querías lograr y qué te dijeron que tenías que lograr? Contame un poquito cómo eso. Mira, cuando yo estaba trabajando en Semana y en Dinero, ahí Sí. duré un par de años, yo empecé a hacer este tipo de historias, la de Reed Hastings de Netflix. Luego conseguí entrevistar a Satya Nadella, que es el CEO de Microsoft. Ujú. Me fui a Buenos Aires a hablar con Marco Galperín, que es el fundador y CEO de Mercado Libre, que creo que mucha gente en Colombia no dimensiona lo que es Mercado Libre. Mercado Libre es realmente el Amazon latinoamericano. Sí. Mercado Libre es la principal plataforma de comercio electrónico en Argentina, en Brasil, en México, en Colombia, que ha ganado mucha fuerza. No hubo estos días una cifra de que Mercado Libre era no sé cuál, la quinta, sexta economía latinoamericana, una cosa absurda. Sí, Bueno, obviamente eso varía con el valor de la empresa, ya. entonces ese tipo de, 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 de analogías salen todo el tiempo, Sí, pero de lejos es la mayor compañía tecnológica de América Latina. sí, Entonces, entender lo que había sido la historia de ese gigante, sí. además sobrevivir a la burbuja de las .com, Ok. y es como la gran referencia para todos los que hacen startup y que emprenden en tecnología en Latinoamérica. Fue súper interesante. Y ese tipo es excepcional, Galperín. Me parece excepcional, Sí, Galperín. Sí, me parece un personaje excepcional. Entonces, yo empecé a hacer ese tipo de historias y en Forbes sí. vieron, oye, ¿cómo es posible que haya alguien en un mercado chiquito,
pues porque Colombia es visto como un mercado chiquito en el mundo. En Latinoamérica somos, a veces para algunas cosas somos el tercer mercado, para algunas cosas somos el cuarto mercado. Desde un mercado como Colombia, haciendo cosas que nosotros no estamos haciendo en México, que es un mercado gigante. Mm, Entonces me llama primero para ser corresponsal. Yo estuve hablando en conversaciones con ellos varios meses. y eso fue porque ellos seguramente vieron que habías entrevistado a Hastings, a Sí, Nadiela, exactamente, a exactamente. estos pesos Sí, sí, ellos pesados. estaban viendo porque obviamente estas historias trascienden en digital y vuelan por varios países. Ya, Entonces sí me contactaron y primero como corresponsal y luego me dijeron que iban a lanzar Forbes Colombia y que me querían ahí en ese equipo que estaba lanzando Forbes Colombia. ok. Entonces sí, desde entonces lanzamos Forbes Colombia y ya hoy Forbes Colombia va para 4 años este año. ¿Y cuál era la apuesta o era como abrir, es como abrir una sucursal en otra ciudad o qué? Pues me refiero, No, ahí. no, no. La apuesta principal era crear un medio local que aterrizara culturalmente a nivel local y que se introdujera en el mercado local. Y así efectivamente ha sido. Forbes Colombia tiene un equipo local dedicado a Colombia, Ujú, cubre localmente, tiene una revista local que se llama Forbes Colombia y que circula en toda Colombia y habla de Colombia. O sea, está hablando constantemente de empresas colombianas, de emprendimientos colombianos, del gobierno colombiano, de las discusiones políticas colombianas. Hoy ujú, estamos en medio de las discusiones que se están dando en el Congreso, las reformas que se están planteando. Entonces, sí, Forbes Colombia es un medio local en Colombia, ok. no es un medio internacional. O sea, obviamente Forbes es una marca internacional y tiene presencia en varios países, pero Forbes Colombia y Forbes México y todos los Forbes locales son un medio local en su país. ¿Por qué funcionan también los listados en las revistas? ¿Por qué siempre están haciendo los 100 líderes? ¿Por qué siempre están haciendo los 100 CEOs? Porque son las 500 empresas más grandes. ¿Qué tienen los listados que son como tan importantes para ciertas revistas? Eso es una marca registrada de Forbes en toda su historia. Entonces Forbes desde los años 80 empezó a rastrear a las personas más ricas del mundo Mm, y es el gran referente para definir quiénes son las personas más ricas del mundo. Y también en Colombia, porque en Colombia también tenemos el listado local. mm. Y eso dio paso a crear muchos otros listados y a, a, a celebrar algo que Forbes celebra, que es la meritocracia. ¿Y por qué crees que a uno le gusta leer esos listados? A la gente le gusta encontrar referentes, a la gente le gusta inspirarse, a la gente le gusta conocer quiénes son. Y cuando me refiero a quiénes, me refiero tanto a empresas, a personas, a organizaciones que han logrado cosas. Y también saber cómo lo han logrado. Ujú. Y no hubo resistencia colombiana, que hay tanta discreción, tantas ganas de ser bajo perfil en las personas ricas o exitosas, en parte por temas de seguridad, ¿no? ¿No les pasó a ustedes que les dijeron, ay, no me Sí, metas en sí, ese pasa mucho, listado? mucho en Colombia. Al principio los hombres más ricos de Colombia eran muy eh, adversos Sí, a querer hablar con Forbes. ok. Sin embargo, ellos, la mayor parte de su plata está en mercados públicos. Es algo que no pueden ocultar, es algo que está a la luz de la vida. Obviamente Forbes también tiene en cuenta por propiedades privadas y todo eso, Ujú, pero la mayor parte de su fortuna está en mercados públicos. Entonces, hay dos formas de tú hablar sobre esa fortuna. Que otros hablen por ti o que tú hables por ti mismo. mm, Entonces, en los últimos años se ha ganado mucha confianza y los hombres más ricos de Colombia, todos han pasado por las páginas de Forbes, por sus portadas sí. y, y ha sido una cobertura muy, muy amena eh, para entender sus negocios, para entender sus formas de ver el país. Mm. Entonces sí, yo creo que hoy ese miedo se ha perdido un poco. Hablando un poquito de los cubrimientos que ustedes hacen, ¿se te ha desarrollado cierto interés por las empresas? Y quiero hacer como la diferenciación entre empresa y emprendimientos. Por todas estas empresas establecidas, colombianas, que pareciera que hoy en día no son tan interesantes
o tan atractivas como escuchar cuánta plata levantó alguien que tiene un hoodie de colores. Eh, ¿Te has interesado por las empresas, por los empresarios tradicionales colombianos? Yo creo que ese es un error de percepción. Creo que sí hay interés por las empresas colombianas. Nosotros en Colombia tenemos empresas interesantísimas que se han internacionalizado y Ujú. que hacen únicas en el mundo. Nosotros tenemos algunos rankings globales en Forbes. Por ejemplo, en Colombia está la mejor compañía para contratar mujeres. Ok. La mejor compañía en el mundo ¿Qué es en cuál? políticas de contratación de mujeres, que es Grupo Argos. Ok. Y aparece en un ranking global de Forbes. Sí. Y tenemos empresas que generan mucho empleo y que tienen modelos de negocios muy robustos y muy sólidos de los que debemos aprender. Sí. Y que tienen prácticas en sostenibilidad muy ejemplares y en otros temas. Entonces, yo no diría que hay más interés en una o en otros. Mm. Pero obviamente las startups que se visten o no de hoodies de colores generan cierto interés por su capacidad innovadora, por su agilidad, por Ujú. su propuesta innovadora. Pero eso no significa que hayan desplazado las conversaciones a la empresa tradicional, por si la queremos llamar así. Sí. ¿Qué empresas tradicionales, aparte de Argos, te han llamado la atención en estos años que te has metido ahí en ese mundo? En Colombia tenemos empresas muy interesantes. O sea, obviamente yo soy del Caribe colombiano y me encanta mucho hablar de las empresas de Barranquilla. Sí, Entonces a mí me encanta lo que ha hecho Tecnoglass sí, y que yo no sé si se han dado cuenta, pero su acción ha crecido en más de $15 en el último año. sí. Es una empresa que fue la primera empresa colombiana en cotizar en Nasdaq y que ahora cotiza en la bolsa de Nueva York. Me parece una empresa interesantísima. También, por supuesto, todo lo que construyó Luis Carlos Sarmiento Angulo con Grupo Aval, eso genera polarización y genera discusiones, pero no hay que negar que es Mm. un conglomerado empresarial muy ejemplar Sí, a nivel de construcción de negocio y a nivel de prácticas y de generación de empleo y de 50.000 cosas más. El Grupo Bolívar da vivienda, eh, Ecopetrol, se supone que es la empresa de todos los colombianos, es una empresa muy interesante. Y voy a dejar de mencionar nombres porque se va a poner celosa la gente si yo sigo o no mencionando nombres, pero es solo para dar ejemplos de que sí. en Colombia sí tenemos empresas Grupo Bancolombia, que es muy fuerte también en Centroamérica. O sea, a mí me orgullo cuando yo voy a Guatemala o a un país de Centroamérica, Panamá, y veo a los bancos colombianos por todos lados marcando la, la, eh, liderando el mercado. Sí. Entonces sí, yo sí creo que en Colombia han surgido empresas muy interesantes. Va a haber... No, esta pregunta no lo va a hacer. Después. Después hablamos de eso. Em, ¿Vos crees que hubo como una recalibración? ¿Va a haber una recalibración en cuanto a sí, al valor que se le ve a las empresas? Porque es que a mí una cosa que siempre me ha impresionado mucho de parte del discurso de las startups es esta analogía que siempre hacen de las empresas tradicionales como dinosaurios, ¿cierto? Sí, los Como... dinosaurios inamovibles, lo he escuchado una y otra vez. Y yo estoy un poco en desacuerdo con esa generalización, porque no te digo que no existen. Sí existen los dinosaurios inamovibles. Sí, Son las empresas que, desde la visión de sus líderes, no tienen mentalidad de cambio sí, y se van a quedar congeladas en el tiempo, porque yo sí creo que las startups o las empresas de base tecnológica emergentes van a otras velocidades, son mucho más ágiles, tienen una capacidad innovadora impresionante, hacen las cosas de una forma un poco más eficiente y tienen esa capacidad de iterar o de cambiar sus modelos de negocio rápidamente sí, para buscar el mejor camino. Eh, entonces yo me saldría de la generalización. sí, Creo que hay empresas grandes que están haciendo bien la tarea, sí, que han hecho bien una tarea de transformación, no solo digital, sino cultural en todo sentido para adaptarse a esas nuevas formas de trabajo, a esas nuevas metodologías ágiles. sí. Pero tampoco puedo negar que existen. O sea, sí existen los los Sin dinosaurios duda. inamovibles y se van a quedar congelados en el tiempo. Hay muchos ejemplos en el mundo de cómo eso ha ocurrido y eso también va a pasar en América Latina. Sí, pero uno diría que a raíz de esta nueva crisis para las startups en las que es más difícil levantar capital y muchas se han quebrado, em, pareciera que hay como una revaloración de las empresas.
Es decir, como tal vez la opinión estaba muy hacia, sí, esta gente es ágil, esta gente itera, esta gente es innovadora, eh, pero luego esta gente empieza a morir, que se sabía que iba a pasar, ¿no? Pues la estadística siempre ha estado, ¿no? Que una de cada 10, o bueno, quién sabe hoy en día cómo sea la estadística de cuántas sobreviven. Eh, pero si estas empiezan a morir, entonces uno empieza a decir, ah, pero chévere también las empresas, como que ya podemos poner el ojo en esas cosas de las empresas que uno quisiera que también tuvieran los emprendimientos, como por ejemplo que fueran rentables. No, No, una cosa muy en básica. en esta coyuntura que mencionas, se ha revalorizado algo que sí tienen las empresas tradicionales a las que llaman dinosaurios, y es experiencia. Tienen un conocimiento de mercado impresionante, Sí, tienen bases de datos de años y décadas de existencia, pero además tienen eso, que facturan y son rentables. Entonces no se puede desconocer eso que han logrado. sí, Sin embargo, yo tampoco veo la escena tan trágica en las startups como se habla mucho. sí, Lo digo porque lo que hubo fue un cambio de prioridades. Antes sí. había una prioridad fuerte por el crecimiento a toda velocidad. Ahora hay un crecimiento por fortalecer los unit economics y buscar la rentabilidad. Ujú, Y el acceso al capital sigue estando disponible, solo que hoy con unas tuercas ajustadas. Y es, ujú. antes tú podías levantar solo con un PowerPoint y hoy necesitas un poquito mostrar un poquito más eh, cómo es tu modelo de negocio y cómo es tu camino hacia la rentabilidad. Ahora, en el último año en el que se redujo las inversiones de capital de riesgo frente a 2021 Ujú. y frente a 2020, vimos unas sumas mucho más altas que de 2019 para atrás. O sea, yo no creo que estamos en una sequía completamente. Creo que simplemente cambiaron las reglas para acceder a ese capital, y que ese capital va a seguir estando disponible a quien se ajuste para esas nuevas reglas. Y además de eso, hay que reconocer que en el capital de riesgo, que son las firmas y los fondos de inversión que financian estas ideas altamente innovadoras, esto está previsto. Está previsto que muchas de estas empresas van a quebrar, porque precisamente se llama eso, capital de riesgo. Ujú, Un capital que está invirtiendo en empresas altamente innovadoras que operan bajo un alto riesgo ujú, y que pueden o fracasar o que pueden progresar ujú. con tolerancia al fracaso. Eso ha existido siempre, solo que ahora pues se están ajustando más las tuercas. ¿Cuál es tu perspectiva sobre el futuro de Rappi? ¿Qué ideas tenés sobre eso? Si yo tuviera una bola de cristal para hablar sobre el futuro de Rappi, Ajá. lo diría. Sin embargo, puedo dar fe de que Rappi está haciendo un ejercicio muy juicioso en su búsqueda de la rentabilidad, Sí. en sus operaciones, en reajustar sus operaciones, y que tendrá, y reconozco que tendrá, o más bien no reconozco porque yo soy uno de los que alza la mano y que les exige públicamente que tienen que dar discusiones sobre temas y asuntos que han quedado pendientes a través de los años, como la situación laboral de los rapitenderos, como su modelo de negocio y otros temas andando en el ambiente. Yo sí creo que Rappi tiene que dar esas discusiones, pero yo sí veo que Rappi ha transitado de esa startup desorganizada a una startup un poquito, o un scale-up, o como ya lo queramos llamar, unicornio, mucho más organizada, muy corporativa. En el último año han hecho unas contrataciones muy relevantes de antiguos ejecutivos de DoorDash, que fueron los que llevaron a DoorDash a la bolsa. Ujú. Entonces, yo veo que Rappi, pues, mejor dicho, yo no puedo adivinar el futuro, pero yo soy un creyente de que Rappi va a salir a la bolsa y que va a salir bien de esta coyuntura. Por lo general, ¿cómo les ha ido a esas empresas eh, de esa industria luego de la salida de la bolsa? ¿Cuál ha sido la experiencia? Mm, Depende, porque en este momento estamos en la coyuntura en la que mencionabas, esa ola de invierno o ese invierno de startups ha venido acompañado también de una ola de despidos en las grandes compañías tecnológicas, Sí. porque por la alta inflación,
las alzas en las tasas de interés, las valuaciones de las compañías tecnológicas en los mercados públicos se han disminuido un montón. Las compañías tecnológicas crecieron un montón en la pandemia y luego pues el mundo se empezó a reabrir y se reacomodaron un poquito. Entonces las valuaciones han disminuido no solo para las compañías de domicilios, sino para todo tipo de compañías. O sea, desde Tesla hasta Amazon, hasta Facebook, Microsoft, todas han sufrido la caída del mercado. Es una caída muy general. Ok. O sea, no es, sí, es difícil saber qué tan bien le ha ido a una compañía o no, porque el contexto es muy Sí, difícil abstraer el caso concreto del sí, y contexto entendemos que general. esto es una corrección de mercado, que las acciones se inflaron un montón Ujú, durante pandemia, sí, pero todavía no hemos llegado a ese punto a entender si son modelos inviables o no. Por ejemplo, Uber, que tiene un ala de negocios de domicilios de comida, registró el mejor trimestre de su historia mm, recientemente y su acción, paradójicamente, está a un precio menor al que estaba en momentos en el que tenía ya. menos ingresos, menos números. Entonces, sí, creo que nos toca esperar un poquito más de tiempo para entender cómo Mm. se comportan este tipo de compañías y cuál será el futuro de este tipo de compañías. ¿Qué tienen en común estos dos manes? Galperín, Simón Borrero. Son ¿Has gente, hablado con Simón Borrero? sí, varias veces, Ok. pues porque yo, pues por obvias razones, yo vivo en Colombia y él también vive en Colombia y fue el primer unicornio colombiano, entonces sí he tenido la oportunidad de hablar con Simón, no una, sino varias veces. Ujú, También le hice una historia de portada para Forbes México. ok. Entonces, creo que esta gente tiene, uno, tolerancia al fracaso. Entonces, eso les permite ser muy arriesgados en todas las Ujú, iniciativas que lideran. Dos, creen mucho en su equipo. Entonces, es gente que le gusta reclutar el mejor talento para trabajar mucho en equipo. ujú, Y tres, mm, les gusta trabajar en cápsulas y en proyectos, en dedicar áreas de su compañía a trabajar en procesos muy innovadores y después lo escalan a todo. O sea, tienen esa capacidad de empoderar a sus equipos para que sean innovadores, para que se atrevan a hacer cosas diferentes, ujú. para que no le tengan miedo a, a, a salir de la zona de confort. Creo que esas son cosas que tienen muy en común. Como que dedican, se arman un equipo y le ponen un proyecto muy ambicioso, es lo que decís, Sí, como, son muy ambiciosos. A veces se pasan de piña sí, porque uno dice, hombre, estás creando un montón de videojuegos cuando primero tienes que organizar la casa de tus temas de domicilios. De sí. pronto, sí, pero se les anota que son bastante arriesgados en ese sentido. ¿Están haciendo eso? Lo hicieron, ya los montaron, pero lo hicieron en algún momento. Que eran para jugar videojuegos en la aplicación de Rappi. Sí, sí. Rappi tuvo una Sí, época no en la lo que vi. tuvo falta de foco y Ok. lanzaba muchas cosas en su plataforma, pero hoy tú los ves más organizados y se están enfocando Sí. en áreas que en áreas que incluso son rentables en algunas ciudades como lo es Turbo, el servicio Ujú. de domicilios rápidos. Este Galperín, Marcos Galperín, el de Mercado Libre, hizo la transición, parece haber hecho exitosamente la transición entre emprendedor y empresario. Sí, Marco Galperín fue un visionario y logró hacer una empresa rentable Mm. y hoy, ¿Y él sigue gerenciando esa empresa? si él sigue siendo el CEO y hoy más de la mitad de sus ingresos ni siquiera vienen del comercio electrónico, más de la mitad de sus ingresos vienen de servicios y productos financieros que tienen a través de su brazo que se Ah, llama sí. Mercado Pago. Mercado Pago. Entonces, pues ha sido visionario en todo sentido. Ha sido visionario en todo sentido. Y como tú lo dices, él ya no está en esa cuerda floja de startup que va a quebrar. Sí. Hoy Mercado Libre es una compañía muy robusta que genera utilidades trimestre tras trimestre y que aún así sigue invirtiendo en nuevas iniciativas y que tiene unos equipos de tecnología monstruosos. O sea, nada más en Colombia tienen miles de empleados desarrollando tecnología. Mm. Y te estoy hablando que Colombia es uno de sus mercados, no es uno de sus tres principales mercados. ¿Por qué crees que funcionó Mercado Pago, por ejemplo? Es decir, esta gente montó una empresa de comercio electrónico y llevaba zapatos o cachuchas o televisores
a la puerta de la casa de uno, ¿cierto? Y luego les da por crear dentro de la misma empresa una pasarela de pagos, o no sé exactamente cuál es el término, pero es un proyecto aparte, es una cosa Sí, relacionada, pero es una cosa que igual hay que crecer desde ceros. ¿Qué hay, qué hay dentro de la compañía que le permite a ese proyecto como florecer? Déjame, sí, sigo. sí. Es porque tienen ya mucha experiencia en el mercado, es porque es gente que ya sabe crecer cosas de una manera rápida, es porque los 20.000 clientes que tienen en Mercado Libre van a ser clientes de Mercado Pago, entonces ya tienen como unas, sí, como unas ventajas por lo que han hecho en los últimos 10 años y simplemente se apalancan en eso. ¿Cuál es como la clave para que engendren una cosa exitosa dentro de un negocio? Mira, tienen algo dentro de su cultura. Ok, Si algo que tienen estas compañías es que construyen unas culturas muy robustas y muy claras para producir ese tipo de resultados. ok. Entonces, hay algo que tienen tanto Mercado Libre como Nubank, que es este neobanco creado por el colombiano David Vélez y que también cotiza en bolsa y que le ha ido muy bien en tracción. Y es, hombre, Mercado Libre era una compañía de comercio electrónico. Y como va a unas velocidades y a un ritmo muy rápido, Ujú, se empieza a frustrar cuando tiene una pasarela de pagos que no le da la talla. sí, Entonces viene y desarrolla su propia pasarela de pagos. Y luego esa pasarela de pagos se convierte en una billetera digital. Y en Argentina y en otros países, entonces, como ellos trabajan con muchos emprendedores y negocios, eh, crean un dispositivo para que esos negocios puedan acceder a ujú, pagos digitales de una forma más económica. Entonces, es una cosa tras otra, es ir identificando cuáles son esos problemas que tienen los usuarios ujú, para crear las soluciones. Se obsesionan con los problemas y luego vienen las soluciones. Y lo mismo veo en Nubank. Nubank, por ejemplo, en Brasil, tiene un área de inversión. ok, O sea, Nubank, sus productos principales son la tarjeta de crédito, la cuenta bancaria que tiene en Brasil y que tiene en México también y que todavía no tiene en Colombia. mm, Pero allá, a pesar de que ellos eran resistentes al tema de las criptomonedas, pues tienen un brazo de inversión y pues solo porque los usuarios se lo estaban pidiendo y lo necesitaban, crearon una opción para que la gente pudiera invertir en criptomonedas, independientemente si era el foco principal o no de la empresa. Pero mm. entonces no es como lanzando malabares para ver qué hacen, sino entendiendo Se bien a sus... están informados, Exacto, es como bien obsesionados con sus consumidores sí. y tratando de solucionarles todas esas necesidades que van surgiendo. Este man Vélez me parece un caso interesante porque de lo que tengo entendido de su historia, que no conozco mucho, hago esa advertencia, el man era banquero o algo así, banquero de inversión o consultor, bueno, el caso, y su historia no es tan típica historia emprendedora en el sentido de que simplemente se pone no sé, a hacer alguna cosa y luego lo va iterando, ¿no? Como Zuckerberg que simplemente estaba haciendo como un blog y luego hizo como vamos a calificar las fotos de quién es lindo o no es lindo en estas universidades y luego lo itera hasta llegar a Facebook y hoy a Meta, sino que estaban como que lo que entiendo es que tenía muy clara la idea, que me parece que no sucede en la gran mayoría de los casos. Me parece que es como un emprendedor atípico en ese sentido. Él se fue a vivir a Brasil, trabajaba para una firma de inversión Ok, y tuvo muchas dificultades para abrir una cuenta bancaria. Dice que lo trataron como un criminal cuando llegó a un banco. ok. Eh, Tú sabes, estos bancos con el portero, con la pistola gigante Ujú, o con la metralleta, como la queramos llamar. Y, desde ese momento se propuso que él quería crear un nuevo banco, pero esto ok, fue en 2013, cuando todavía no, pues un nuevo banco no era algo común, no era algo normal, era algo muy raro y todo el mundo lo veía feo, mm, no creían que él pudiera desafiar a los bancos. Y a la final creó un nuevo banco, ujú, pero no diría que él no es de esa cultura de los que van iterando, porque primero empezó con la tarjeta de crédito, luego fue migrando a otras cosas y hoy Nubank en sus reportes trimestrales está hablando de que va a incursionar en otras cosas, en comercio sí, electrónico y más cosas, en seguros. sí. Sí, Entonces, no, yo tampoco digo que no sea de mentalidad interactiva. Lo que me da la impresión es que no es como del combo, ¿sí me entiendes? Me da más
solo viéndolo, en su apariencia me da más aire de empresario que de emprendedor. O sea, usted compara a Borrero y a David Vélez y usted tiene en su armario un traje y un hoodie y yo sé a quién le voy a dar el hoodie y a quién le voy a dar el traje. Sí, pero yo estaría en desacuerdo porque David Vélez, cuando trabajaba en una firma de inversión, era una firma de inversión de capital de riesgo. O sea, era capital emprendedor. Ok. Entonces no era como esto el saco. Ujú. Y dos, creo que en ambos casos iniciaron como un experimento y empezaron. eh, Mientras Simón empezó en un parqueadero, David empezó en una casita en el tercer piso de una casa pequeña Ok. en Sao Paulo. Entonces creo que los dos son historias emprendedoras, porque es que los dos empezaron así chiquitos, o sea, Sí. empezaron diminutos y hoy son gigantes. Ok. ¿Hay alguna empresa que te parezca underrated, algún emprendimiento underrated que no le estamos poniendo suficiente atención, pero que es tremenda en nuestro contexto, pues si quieres en Colombia o si quieres latinoamericano? Con la advertencia que puede fracasar y hacerte quedar mal por hacer No, esta... hay varias, hay varias, voy a mencionar una latinoamericana y una local. Ok, Solo por ejemplos, pero puede haber muchas. sí. Creo que en Latinoamérica estamos underrated con Globant, esta compañía argentina Sí. que desarrolla software y que nada más en Colombia tiene ya más de 4.000 empleados. ¿Qué tienen esos argentinos? Yo sé, es algo que me he preguntado. De Argentina han surgido más de 10 unicornios. Entonces, ¿Más que en Brasil o Brasil sigue liderando? menos que en Brasil, pero más per cápita, porque es que Claro. recuerda que Brasil es un mercado gigante. Sí, Brasil es un continente. Entonces, sí, lo de Argentina es súper loco. O sea, estamos hablando de que Mercado Libre y todas estas compañías Despegar salían a bolsa en 2007. O sea, aquí apenas estamos hablando de una startup colombiana que en algún momento puede llegar a salir a bolsa. Sí. Eh, Globant, yo creo que es una compañía que todavía no hemos dimensionado lo que hace. O sea, Globant le desarrolla todo a Disney, a la FIFA, tiene unos clientes ¿Qué hacen impresionantes. específicamente? Ellos son una fábrica de software y son una consultora de software. Ok. Entonces, cuando se dice en el mundo startupero que las fábricas de software no son escalables, pues ellos hicieron una fábrica de software escalable que hoy es global y ¿Qué le que hacen ellos a Disney, por ejemplo? ellos trabajan en muchos proyectos con ellas. Ellos son los que hacen las manillas de los parques, trabajaron mucho en el tema de la plataforma de streaming Ok. y tienen, o sea, la lista de clientes es... O sea, esta gente tiene desarrolladores y les dice, una empresa dice, necesito hacer manillas para que la gente entre a mi parque y yo pueda mantener como el récord o cualquier cosa. Usted dice, listo, yo le monto esa vaina. Sí, pero además de eso, tienen un área de consultoría, entonces también Mm, están compitiendo ahí sobre qué tecnologías usar, sobre mm, cómo definir la estrategia y les ha ido muy bien, ¿no? tremendo. Es una empresa que ya cotiza en bolsa, pero creo que poco conocemos, que Sí, sí, sí. eh, No se habla mucho. es muy subestimada Sí. y no entendemos eso. Además, que te voy a decir algo, lo que está haciendo a nivel de empleo es absolutamente revolucionario. A quienes entran a trabajar de Globant les dan unos beneficios impresionantes y tienen unos salarios estratosféricos. Ok. Y estratosféricos me refiero en comparación con otro tipo de labores, con otro tipo de posiciones de trabajo. Sí. Ellos le están dando esas oportunidades a gente que trabaja en ciudades intermedias de Colombia, en la que tú ves a su alrededor y no hay posiciones de empleo que tengan ese tipo de beneficios y trabajo. Eso me parece O sea, absolutamente... esta gente tiene desarrolladores en ciudades. Sí, eso me parece muy revolucionario, porque además tú sabes que esa competencia por los desarrolladores Sí. está haciendo que sean muy innovadores en cómo lo hacen y Ujú. están contratando también remotamente. Y tienen un centro de desarrollo, tienen unas oficinas gigantes ya en Bogotá, tienen Ok. oficinas gigantes en Medellín, tienen oficinas gigantes en Cali, tienen oficinas gigantes en Barranquilla y creo que no dimensionamos todavía cómo. ¿Y Colombia es particularmente importante para ellos o así como es en Colombia tienen en Ecuador un mundo de oficinas? Colombia ha venido ganando importancia y peso en la compañía y creo que por eso es que no es tan conocida Mm, o tan valorada, pero creo que a través de los años nos van a ir demostrando mm, ese titán que son. tremendo. Y en Colombia hay otras startups más pequeñas que tienen un impacto gigante. Pero ibas a Entonces, mencionar por una. ejemplo, hay una que se llama Arcángel AI. Ok.
Arcángel AI es muy particular porque no ha recibido inversión de ningún fondo de capital de riesgo. Mm, Ellos, la mayoría de sus operaciones la financian con premios que se han ganado, con grants. Y desarrollan inteligencia artificial para ayudar a la detección de enfermedades. ok. Dicen ellos que han impactado ya a más de 68 millones de personas. Llegan a un montón de países, a más de 17. Creo que esas empresas que de pronto no han recibido mucho capital de riesgo, que Yo nunca he escuchado de no, Arcángel. no son tan visibles. Y ese también es nuestro reto. Nosotros sí hemos visibilizado a Arcángel y Sí. pronto también van a ser un especial grande que vamos a tener en Forbes. ¿Esa Pero nació en Bogotá o...? es una empresa aquí en Bogotá. Su fundadora es de Pereira, fundadora de Pereira y su cofundador es de Villavicencio. Qué berraquera. Entonces ¿Y sí me son parece... desarrolladores los fundadores? No son desarrolladores, pero obviamente tienen un equipo de desarrolladores. Entonces sí, ¿Qué background tienen los fundadores? bueno, entiendo que su cofundador sí es técnico, Ok. pero la CEO y cofundadora trabajó en sus inicios en Rappi. Pero Ah, es una ex Rappi. sí, pero de hace muchos años, de hace Ujú. 4 años, o sea, Sí. no es de esa línea que le llaman la Rappi Mafia. No sé, Ujú. no la categorizaría, mejor dicho, no clasificaría como una empresa derivada de Rappi, más bien. Ya. O sea, Ujú. de pronto sí es Rappi Mafia, porque a Rappi Mafia se le considera a todos esos ex empleados de Rappi que van a crear nuevas empresas, pero Sí. ella no es de esa línea de un negocio derivado de Rappi, ella es más de renunció un día hace mucho tiempo y creó su empresa aparte. Bacanísimo. Pero sí es muy chévere, conozcan a Arcángel AI. Está buenísimo ese dato. José, ¿algo más que no te haya No, permitido Andrés, decir? yo te dije que yo no la daba para un capítulo entero de temporal y Pero lo hicimos. parece que se nos fue largo. Muchas gracias a todos los que llegaron a este punto a escucharnos, Andrés. Muchas gracias por esa labor que haces con tus podcasts. No, gracias a vos. Es muy chévere. Bueno. Chao.